una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar Estamos en la casa de Kenneth Campbell, donde viviera Kenneth Campbell, el gran artista visual, un ícono en los años 60 del arte argentino. Y vamos a abordar con Juan José hoy el tema democracia y república. En torno al tema de democracia, tratar de discutir un poco la democracia representativa, que es la democracia clásica, y algunas formas heterodoxas, podríamos decir, de democracia, que se insinúan en momentos de crisis, sobre todo, o en intentos de vanguardia, que sería la democracia directa, esa democracia de las asambleas, o esa democracia que intentó en algún momento en Estados Unidos Ross Perot a través de la encuestocracia, que en un momento ingresó como un tercer partido en los Estados Unidos como una tromba y después se diluyó. Y del otro lado el concepto de república, que es un concepto que debemos diferenciarlo del de democracia, que implica, un concepto que viene de Montesquieu, y que implica básicamente que frente al Estado enorme, poderoso, y el individuo insignificante, pequeño, frente a esa asimetría tan grande entre Estado e individuo, hay que intentar limitar al Estado. Y para limitarlo, básicamente se lo limita de dos modos. Una, dividiendo ese poder enorme del Estado en parcelas u órbitas, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, en órbitas territoriales, municipalidad, provincia, Estado nacional, y también en cuanto al tiempo, es decir, en cuanto a cuestiones que trata, en cuanto a territorio y en cuanto a tiempo. La división en cuanto a tiempo del Estado es la famosa periodicidad de los poderes. Cuando vemos esos dictadores o esos aparentemente democráticos que siempre los reeligen y los reeligen, en el fondo violan este principio republicano básico que es la periodicidad de los poderes. Pero me gustaría cederle la palabra a Juan José para empezar tratando de decodificar un poco el tema de democracia. Sí, yo empezaría por los errores que se cometen habitualmente en la concepción de la democracia. Primer error, el más común, sería que un gobierno elegido en elecciones libres, irreprochables, y que además gobierna con el apoyo de la mayoría, es un gobierno democrático per se. No es. Es una condición, estas dos son condiciones necesarias, indispensables, pero no suficientes. Además, hay que gobernar democráticamente, para lo cual estaría el aspecto de republicano y liberal
que señaló Marcelo recién, que es respetar la división entre los tres poderes, respetar las propias leyes, la propia Constitución. Es cosa que no todas las democracias, y en la Argentina muy pocas democracias han hecho. Yo, por ejemplo, diría que respetar la libertad de expresión, básicamente, serían dos términos que complementarían la democracia, la república, que sería la división de poderes, y el liberalismo, que sería la defensa del individuo frente al Estado. Si no se respetan esas dos premisas, no hay democracia. Por eso yo considero que el peronismo, que se ha sido considerado como uno de los gobiernos más democráticos que ha tenido la Argentina, porque han sido gobiernos muy populares, apoyados por la mayoría, con elecciones limpias y demás, no fueron democráticos a pesar de eso, porque no han respetado los reglamentos del gobierno democrático. La segunda premisa, el segundo error que se comete en la interpretación de la democracia es considerar, aunque aceptamos que la mayoría es necesaria, la mayoría no se transforma de ninguna manera en la verdad. Democracia es mayoría más minoría. Y no confundir, la mayoría simplemente lo que hace es representar la opinión que en determinado momento tiene la mayoría de la población. Pero no tiene por qué identificarse con la verdad, porque la minoría puede tener la verdad. El pueblo no siempre tiene razón. A veces lo puede tener la minoría. Aparte tienen intereses, ¿no? Mayoría y minoría aparte tienen intereses. Es decir, que cuando hacemos mucho hincapié en el término mayoría e identificamos democracia con mayoría, nos estamos yendo del sistema de partido para entrar en otro fenómeno que es antidemocrático, que es el movimentismo. El movimentismo considera que el partido gobernante, que tiene la mayoría, representa al pueblo y a la nación en su totalidad. Eso es lo que creyó en su momento Irigoyen, lo que creyó Perón en su momento. Por eso eso no es democracia. La democracia le da igual importancia a la mayoría y a la minoría. Por otra parte, aunque en un determinado momento la mayoría realmente pueda ser determinada idea pueda ser identificada con la mayoría, las mayorías son siempre inestables y fugaces. Se consideró, y todavía hoy se sigue considerando, que el pueblo argentino es peronista, que es indiscutible, que es la esencia del pueblo argentino, el ser nacional es peronista. Y hemos visto que en varias ocasiones el peronismo ha perdido elecciones frente a un partido que ni siquiera era demasiado importante, ¿no?, en ese momento. Entonces, yo creo que son dos premisas que hay que tomar en cuenta. Primero, que no solamente se trata de las elecciones con mayoría, por otra parte hay un ejemplo paradigmático que evita cualquier tipo de discusión, el ejemplo de Hitler. Hitler sube al poder por elecciones absolutamente limpias y secretas. La última vez que el pueblo alemán votó en forma democrática fue para el plebiscito que le otorgó poderes extraordinarios a Hitler. Sacó el 80%. Eso es un ejemplo clásico que elecciones libres no son sinónimo de democracia. Y la idea de república me parece que cobra importancia en la Argentina de los últimos años, porque justamente entre elección y elección hay un hiato de silencio del electorado. Es decir, entre los 4 años que se vota y se vuelve a votar, el público, el electorado, queda en silencio. Ese silencio se puede cubrir por muchas formas o vías. Por ejemplo, la prensa, como decías vos recién, por eso debe ser libre. Por eso, por ejemplo, tiene importancia que aun cuando Clarín, estamos en un medio de Clarín en este momento,
puede hacer lo que sea, no se lo puede perseguir. No se lo puede perseguir como también Perón persiguió medios y ahora Perón mucho más. Los Kirchner están persiguiendo medios. Aún que exista alguna sospecha, siempre se debe estar a favor del medio. Siempre se está a favor. En definitiva, el Estado es demasiado grande, demasiado poderoso, como para sospechar del particular en contra del Estado. Pero fijémonos, por ejemplo, en los últimos tiempos, en la época de Kirchner, en torno a este concepto de república que yo insinuaba al principio del programa. En cuanto a la división de poderes, ni bien entró Kirchner al poder, suplantó prácticamente todos los miembros de la Corte que le podían ser adversos. Sí. Es verdad que esos miembros de la Corte habían sido nombrados por Menem a partir de una ampliación. Es decir, de un modo espurio. También Perón había hecho juicios políticos ignominiosos. Perón hizo juicio político a todos. Por supuesto. Menem hizo mal en ampliar los miembros de la Corte. Ahora, lo que hizo Kirchner es muy interesante porque incluso la oposición, uno escucha a miembros conspicuos de la oposición, incluso, no sé, digamos, gente que uno respeta mucho, que sigue diciendo uno de los grandes pasos de Kirchner fue haber cambiado la Corte. Yo no niego que, evidentemente, un Zaffaroni o quizá Lorenzetti o Hayton de Nolasco, académicamente parecen más que lo que era López o lo que era Molineux O'Connor. Molineux O'Connor o Nazareno, es decir, no era gente prestigiosa. Pero eso no permitía hacer lo que hizo Kirchner, que fue sacarlos a patadas. Y resulta inadmisible que todavía hoy se siga diciendo que eso estuvo bien por el solo hecho de que los que estaban eran académicamente inferiores. Pero todos más o menos favorables al kirchnerismo. Más o menos favorables al kirchnerismo. Más o menos favorables. Y un agregado, prácticamente ninguno de los que ingresaron era especialista en derecho constitucional, cuando justamente la Corte, lo primordial y predominante que tiene que juzgar, son cuestiones atinentes a la Constitución Nacional. De modo tal que, primera cuestión, el Poder Judicial ha sido vulnerado al remover a los miembros de la Corte. Ni hablar de las injerencias posteriores que ha habido en torno a jueces. Vos recordás, Juan José, cuando lo presionaron a un juez para que procesara de Narváez antes de una elección. Es decir, hubo distintas cuestiones. Ni hablar de la reforma del Consejo de la Magistratura. Reforma que se hizo con el objeto de poder amedrentar jueces. Es decir, la injerencia del kirchnerismo en el Poder Judicial fue terrible.